¿Alguna vez sentiste que había algo extraño en tu casa, una presencia que no podías explicar, como si el ambiente cambiara sin motivo? Tal vez una sensación de pesadez, un cansancio que aparece sin razón o incluso una tristeza que no sabes de dónde viene. ¿Y si te dijera que el Padre Pío conocía el motivo? Que había algo oculto en los hogares, un secreto que muchos ignoraron y que, sin saberlo, podría estar afectando tus bendiciones hoy. El Padre Pío guardaba un secreto poderoso, uno que no estaba escrito en ningún libro y que durante mucho tiempo fue compartido solo entre quienes realmente buscaban la presencia de Dios. No era una reliquia ni un ritual misterioso, más bien era una revelación sobre cómo ciertos objetos, oraciones y hábitos dentro del hogar podían abrir o cerrar las puertas a la gracia divina. Lo que estaba oculto no era algo físico, era espiritual. Y lo más sorprendente es que quizás, sin darte cuenta, tú también lo tienes en casa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. El Padre Pío decía que muchos hogares se convertían silenciosamente en campos de batalla espirituales, lugares donde la fe se debilitaba poco a poco, no por grandes pecados, sino por pequeños descuidos, imágenes olvidadas, palabras dichas sin amor, hábitos repetidos sin reflexión. Y de eso advertía: el enemigo entra por las puertas que el alma deja abiertas. ¿Alguna vez has sentido que tu hogar ha perdido la paz, incluso cuando todo parece estar en orden? Afirmaba que ciertos objetos conservan energías de su origen, las cuales pueden generar inquietud, distracción o incluso bloqueos espirituales. Pero, al mismo tiempo, enseñaba que cuando un hogar se bendice con oración, fe y propósito, se convierte en un refugio donde el mal no puede arraigar. El Padre Pío sabía que la lucha espiritual no solo se da en las iglesias o en las calles, comienza en casa, en el lugar donde descansamos, oramos y convivimos con nuestros seres queridos. Creía que cada rincón del hogar debía respirar fe y que el simple acto de rezar antes de dormir podía transformar por completo el ambiente, porque, según él, una casa sin oración es como una lámpara apagada. Tiene forma, pero no luz. Muchos ignoraron estas advertencias, descartándolas como superstición, pero con el tiempo, quienes vivían cerca del Padre Pío presenciaron sanaciones, liberaciones y milagros que comenzaron precisamente cuando la casa fue purificada espiritualmente. Pequeños cambios, como retirar un objeto de origen desconocido, colocar una cruz bendita sobre la puerta o rezar una oración diaria, bastaron para restaurar lo que parecía perdido. Y ahí reside el secreto. Lo que parecía ordinario en realidad poseía un poder que pocos comprendían. Tal vez algo en tu hogar esté influyendo en tus emociones, tus pensamientos o incluso tus sueños. Tal vez lo que llamas mala suerte o cansancio constante sea simplemente un reflejo de lo que el Padre Pío intentó revelar décadas atrás. Pero también dejó el camino de regreso, una forma sencilla de revertir esta situación y transformar tu hogar en un lugar de luz y bendición. Un gesto, una oración y una decisión pueden cambiarlo todo. Ahora, antes de continuar, detente un momento y mira a tu alrededor. ¿Hay algo en tu casa que parezca fuera de lugar? ¿Algún objeto que sientas que no te trae paz? Porque lo que sigue puede explicar por qué el Padre Pío dijo que no todo lo que hay dentro de la casa pertenece a la presencia de Dios. Y de eso vamos a hablar ahora. Quizás mientras escuchabas esto, algo en tu interior comenzó a despertar, como si cada palabra del Padre Pío resonara en algún rincón de tu hogar, o tal vez en tu propio corazón, porque en el fondo todos hemos sentido algo diferente en ciertos lugares, una paz inexplicable o una inquietud que parece no tener origen. Y es en ese momento cuando comprendemos que el entorno espiritual que nos rodea nos habla constantemente, incluso en el silencio. Si este tema te resuena, si en algún momento de esta historia algo te conmovió o te recordó algo que sucedió en tu hogar, deja un comentario abajo compartiendo tus sentimientos. Puede ser una experiencia, una pregunta o incluso una simple reflexión. Tu participación no es solo un detalle, sino una parte viva de esta conversación. A través de tus comentarios descubrimos que no estamos solos, que hay otras personas que buscan lo mismo.
restaurar la paz, la fe y la presencia de Dios en sus hogares. Y si has llegado hasta aquí y quieres seguir explorando este tipo de contenido, no dudes en darle a me gusta. Parece sencillo, pero al hacerlo, YouTube entiende que este mensaje merece ser difundido y que puede llegar a más personas que, como tú, podrían necesitarlo hoy. Aprovecha esta oportunidad para suscribirte al canal. Aquí, cada video tiene el propósito de acercarte a aquello de lo que el mundo intenta alejarte: la verdadera fe, las señales espirituales y las enseñanzas que transforman el entorno y el alma. Al suscribirte, no solo ves videos, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de la oración y en el misterio de las revelaciones espirituales que Dios aún desea mostrar. Tu presencia aquí marca la diferencia. Cada me gusta, cada comentario y cada nueva suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas, a quienes quizás estén pasando por lo mismo que tú. Y a veces, una simple palabra compartida puede ser el milagro que alguien esperaba. Ahora respira hondo y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te hará comprender por qué el Padre Pío dijo que no todos los objetos fueron hechos para permanecer bajo el mismo techo donde mora la fe. Hay algo que él descubrió que muchos han tratado de ocultar, algo que puede cambiar por completo la forma en que ves tu hogar. Pocas personas en la historia han envuelto un misterio tan profundo como el Padre Pío. Nacido en Pietrelcina, un pequeño pueblo italiano, parecía, desde muy pequeño, habitar un mundo entre dos planos, el terrenal y el espiritual. Ya de niño hablaba con naturalidad de ángeles, del bien y del mal, y decía ver lo que otros no veían. Al crecer y convertirse en sacerdote, su presencia comenzó a provocar algo inexplicable en la gente. Algunos lloraban sin entender por qué, otros sentían una paz inmediata y muchos afirmaban que con solo mirarlo sentían a Dios más cerca. Pero lo que hacía tan singular al Padre Pío no era solo su santidad, sino la intensidad con la que vivía lo invisible. Recibió los estigmas, las mismas marcas que las llagas de Cristo, y los llevó durante más de 50 años, no como símbolo de sufrimiento, sino como un recordatorio constante de que el mundo espiritual es real y actúa en silencio, mucho más de lo que imaginamos. Sus manos sangraban cuando el mal se acercaba, y decía que cada dolor físico era una batalla espiritual librada por almas que tal vez nunca conocería. Médicos, científicos y curiosos intentaron explicar el fenómeno, pero cuanto más lo observaban, más misterios surgían, y el Padre Pío permanecía sereno, repitiendo siempre que lo importante no era comprender el milagro, sino vivir de tal manera que el milagro fuera posible. Su fe era sencilla y a la vez impenetrable. No hablaba de la religión como una teoría, sino como una experiencia vivida. Decía que una oración hecha con un corazón puro podía cambiar el rumbo de todo un día, y que un hogar bendito podía convertirse en un escudo contra las fuerzas que intentan destruir lo sagrado. Con el paso del tiempo, las historias a su alrededor se multiplicaron. Gente de toda Italia e incluso de otros países viajaba durante días para confesarse con él, porque sabían que no era un hombre común. Muchos contaban que, antes incluso de pronunciar palabra, el Padre Pío ya conocía sus pecados. Los miraba a los ojos y decía lo que nadie se atrevía a confesar. Era como si pudiera ver dentro de sus almas, penetrando las apariencias y los miedos que cada uno guardaba en silencio. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió después. Aquellas personas regresaron transformadas. Algunas comentaron que, al volver a casa, sintieron que el ambiente se había transformado, como si la atmósfera misma se hubiera purificado. Y esto le inspiró una de las mayores revelaciones de su vida: la comprensión de que los hogares también son campos espirituales. Afirmó que dentro de cada hogar se libra una guerra silenciosa y que nuestra forma de vivir, hablar y orar define de qué lado de esa guerra nos encontramos. El Padre Pío creía que el hogar es una extensión del alma y que todo lo que en él sucede deja huellas invisibles. Cuando un hogar está dominado por discusiones, resentimiento y abandono espiritual, se vuelve pesado. Pero cuando se nutre de la oración, el perdón y el amor, se convierte en un espacio donde los ángeles caminan libremente.
Esta visión puede parecer poética, pero para él era una realidad concreta, y por eso insistía: cuida tu hogar como cuidas tu corazón, porque ambos son moradas donde Dios desea habitar. Esta profunda comprensión del entorno espiritual lo llevó a advertir a la gente sobre ciertos objetos y hábitos. Decía que el mal rara vez entra por la puerta principal. Entra disfrazado de hábito, distracción, algo que parece inofensivo. A veces, un simple símbolo, un regalo o incluso una canción que se repite día tras día pueden abrir brechas que debilitan la fe y la armonía. Por lo tanto, en 1900, sus cartas y conversaciones con los fieles les enseñó a discernir lo que trae paz y lo que trae inquietud, y a pedirle a Dios la gracia de sentir cuando algo no pertenece al bien. Esta sensibilidad espiritual no provenía de teorías, sino de experiencias vividas. El Padre Pío recibía constantemente visiones, algunas reconfortantes, otras aterradoras. Veía almas que pedían oración, percibía presencias malignas que intentaban engañar a los distraídos y afirmaba que la batalla espiritual era real, aunque invisible a los ojos. En uno de sus testimonios más conocidos, relató que una noche fue atacado físicamente por fuerzas que intentaban impedirle rezar. Salió herido, pero sonriendo, diciendo: intentan dañar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Esta frase resume su filosofía: la convicción de que el poder del Espíritu es mayor que cualquier oscuridad. Por eso su palabra perdura. Décadas después de su muerte, millones de personas dan testimonio de gracias y sanaciones recibidas por su intercesión. Muchos afirman percibir el aroma de flores al orarle, una fragancia inexplicable que surge en momentos de profunda fe y que siempre se ha descrito como una señal de su presencia espiritual. Pero más allá de los milagros, el legado del Padre Pío fue una profunda reflexión, una invitación a despertar espiritualmente, a ver la vida no solo con los ojos, sino con un corazón atento. Enseñó que cada gesto tiene un impacto, cada palabra encierra energía y que la transformación comienza con pequeñas decisiones cotidianas. Quien cambia el entorno en el que vive, cambia el destino de su propia alma, afirmó. Esta verdad oculta sobre la influencia del entorno espiritual es lo que hace que su mensaje sea tan relevante hoy. En una época en que la gente busca la paz en lugares lejanos, nos recuerda que el primer milagro ocurre en casa, tras bambalinas de la vida cotidiana, donde casi nadie presta atención. El hogar es el altar silencioso donde se pone a prueba la fe, donde se forja el carácter y donde se decide si prevalecerá el bien o el mal. Quizás por eso su historia sigue teniendo un impacto tan profundo, porque, en esencia, lo que reveló sobre lo invisible continúa llamándonos a la responsabilidad de cuidar lo sagrado, incluso aquello que no se ve. Es un camino de discernimiento, transformación y retorno a la esencia. Y todo comienza cuando nos detenemos y miramos a nuestro alrededor, con el corazón abierto y el espíritu dispuesto a escuchar lo que se esconde tras el milacitus, silencio. Si sientes que este mensaje te ha conmovido, escribe en los comentarios una palabra que describa lo que te vino a la mente en ese momento. Podría ser fe, paz o transformación. Cada palabra escrita aquí es como una semilla espiritual plantada en ese espacio y puede ser el comienzo de algo que va mucho más allá de lo que los ojos pueden percibir. Continúa con la explicación. El Padre Pío decía que el hogar es un espejo del alma, un reflejo directo de lo que sucede en nuestro interior. Cuando la casa está desordenada, cuando el ambiente se siente pesado, afirmaba que, en verdad, lo primero que se desorganiza es el corazón. Esta era una de sus verdades más profundas. El espacio que habitamos no es solo físico, sino también espiritual. Cada pared, cada objeto, cada palabra pronunciada entre quienes lo habitan deja una huella invisible, una energía que puede fortalecer o debilitar la presencia de Dios. Para el Padre Pío, el hogar es el primer templo, el santuario donde la fe debe mantenerse viva. Observó que muchos cristianos se preocupaban por ir a la iglesia, pero olvidaban consagrar sus hogares. Afirmó que la ausencia de oración en el hogar crea un vacío, y donde hay vacío, el mal encuentra espacio para infiltrarse.
Y este mal a menudo no llega de forma evidente. Se disfraza de simples hábitos, de actitudes automáticas que parecen inofensivas, pero que, poco a poco, extinguen la luz espiritual del ambiente. Un corazón sin gratitud, la crítica constante, una palabra dicha con ira. Todo esto, según él, crea grietas invisibles en el espíritu del hogar. Y es curioso reflexionar sobre esto, porque la mayoría de la gente imagina que el mal solo entra cuando ocurre algo muy grave. Pero el Padre Pío advertía que el peligro reside en las pequeñas aberturas, en las distracciones espirituales que pasan desapercibidas. Creía que cada decisión que se toma en casa tiene un impacto, incluso las que parecen triviales. Lo que elegimos ver, a qué jugamos, el tipo de conversación que tenemos en la mesa. Todo lo que se repite cobra fuerza, y lo que cobra fuerza moldea la atmósfera espiritual del hogar. El Padre Pío enseñaba que la falta de oración era como dejar una puerta entreabierta por la noche. Puede parecer insignificante, pero invita a entrar lo que no debe. Por eso, recomendaba rezar en familia, bendecir el hogar con frecuencia y cuidar el entorno como si fuera un alma viva. Para él, el silencio también tenía poder, un silencio de paz, no de distancia. Un silencio que abre el espacio para escuchar lo que Dios quiere decir. Decía que un hogar bendito es aquel donde la fe se manifiesta no solo en palabras, sino también en acciones, donde el amor es el centro, no la excepción. Muchos de quienes conocieron al Padre Pío relataban que podía percibir cuando una casa estaba espiritualmente enferma. Aún sin visitar el lugar, decía, allí falta oración. Y poco después pedía a la gente que rezara junta de nuevo, aunque solo fuera un sencillo Ave María al amanecer. Esta práctica, decía, purifica el ambiente y restaura lo que estaba dormido. Era como reavivar una llama que con el tiempo se había extinguido por las prisas, el cansancio o la distracción. Para él, la oración no era un ritual, sino un soplo de vida. Decía que la fe debía ser una presencia constante, una fragancia que impregnara las paredes, la mesa y los gestos. Cuando el hogar se transforma en este espacio sagrado, el enemigo no encuentra dónde asentarse. El Padre Pío explicaba que cuando hay paz, las sombras pierden su poder y el ambiente se convierte en un escudo contra la perturbación espiritual. Y hay algo muy humano en esta visión, porque todos hemos sentido cuando una casa tiene algo diferente. Un lugar donde al entrar se siente calma, u otro donde el ambiente parece pesado. Para él, esto era un reflejo directo del alma de quien habita el espacio. Si el corazón está en paz, la casa también lo estará. Si el corazón está en conflicto, el ambiente refleja esa turbulencia. Por eso el Padre Pío decía que el primer paso para restaurar un hogar es restaurar el alma que lo guía. También habló de hábitos que parecían insignificantes, pero que tenían un gran peso espiritual. El hábito de quejarse, de estar constantemente expuesto a contenido negativo, de guardar rencor, de conservar objetos sin conocer su origen. Todo esto, según él, podía alterar la energía espiritual del ambiente. No porque los objetos en sí mismos tengan poder, sino porque transmiten intenciones, historias y significados. Recomendó que las personas buscaran discernimiento antes de incorporar cualquier cosa a sus hogares y que se esforzaran por vivir con sencillez, sin la necesidad de acumular lo que no les aporta nada. En sus cartas espirituales, el Padre Pío afirmaba que el hogar debía ser un lugar donde incluso los ángeles quisieran quedarse. Esta frase, sencilla pero poderosa, transmite una mentalidad transformadora. No se trata de buscar la perfección, sino la presencia. La presencia de Dios se manifiesta cuando hay amor, cuando hay perdón, cuando hay un esfuerzo sincero por mantener la armonía. Para él, el hogar es el espacio donde el cielo toca la tierra, un lugar de refugio, sanación y reencuentro. Y precisamente por eso advirtió contra el olvido. Cuando se olvida la oración, cuando la fe se convierte en mera rutina, el hogar comienza a perder su fortaleza espiritual. Creía que el enemigo no tiene poder sobre quienes permanecen firmes en la fe, sino que se alimenta del cansancio, la distracción y el desaliento. Por lo tanto, dijo, ora incluso cuando no tengas ganas, porque es en ese momento cuando el enemigo intenta silenciarte.
Estas revelaciones no eran meras enseñanzas religiosas, sino verdaderas lecciones sobre mentalidad y toma de decisiones. El Padre Pío quería despertar en las personas la conciencia de que cada elección da forma a lo invisible, que lo espiritual no está separado de lo cotidiano, se entrelaza con la forma en que nos tratamos, cómo reaccionamos, qué permitimos que permanezca en nuestros hogares. Y con el tiempo, aprendemos que todo lo que se repite en el mundo físico echa raíces en lo espiritual. Creía que un hogar sin fe es como un cuerpo sin alma. Está habitado, pero vacío. Y es precisamente en ese vacío donde nacen las inquietudes, el sentimiento de soledad, la inquietud sin motivo. Por eso, el Padre Pío recalcaba la importancia de la presencia. No solo estar físicamente juntos, sino estar espiritualmente despiertos. Un hogar donde se habla de amor, donde se practica el perdón, donde se expresa la gratitud, es un hogar fortalecido. Y quizá esta sea la gran revelación. El mal no teme a los muros, sino a los corazones en paz. Sabía que el verdadero poder no reside en manos humanas, sino en la luz que cada alma decide mantener viva. Porque para el Padre Pío, el hogar es la primera trinchera espiritual, el lugar donde comienza la batalla entre el miedo y la fe, entre la duda y la esperanza, entre lo que destruye y lo que sana. Si este mensaje te hizo reflexionar sobre el entorno en el que vives, escribe la frase "Quiero restaurar la paz en mi hogar" en los comentarios. Esta sencilla afirmación es un acto de fe, un recordatorio de que toda transformación comienza en casa y suele continuar con la explicación. El Padre Pío solía decir que no hay nada más íntimo y revelador que lo que guardamos en nuestros hogares. Para él, el hogar no era solo un lugar de descanso, sino un territorio espiritual, lleno de significados, recuerdos y energías que a menudo pasan desapercibidos. Por eso hablaba tanto de los objetos, porque creía que cada uno encierra una historia, una intención y una presencia. Algunas de estas presencias, decía, bendicen y protegen, otras silenciosamente merma la fe y la paz. Advertía, no todo lo que parece inofensivo tiene cabida en el hogar de un corazón que busca a Dios. Algunos lo consideran superstición, pero el Padre Pío veía el mundo con ojos espirituales. Comprendía que el entorno físico es un reflejo de lo invisible y que, al igual que las palabras, los objetos también tienen poder. Una simple imagen religiosa, olvidada en un rincón y cubierta de polvo, era para él más que abandono. Era señal de una fe dormida. Enseñaba que los símbolos sagrados deben ser tratados con respeto, porque la forma en que cuidamos lo que representa lo sagrado revela el estado de nuestra alma. No es el objeto el que bendice, decía, sino la fe que lo anima. Por lo tanto, recomendaba que cada imagen, cruz, rosario o medalla se colocara con intención y oración. Un hogar lleno de símbolos sagrados, pero sin oración, puede ser tan vacío como un espacio sin fe. Y aquí reside una de las verdades ocultas de su mensaje. La bendición no proviene de la cantidad de objetos religiosos, sino de la pureza de la fe que los acompaña. Creía que cada objeto bendito debía ser consagrado nuevamente por la oración de quien lo recibe, para que ese símbolo se convierta en parte viva de la presencia de Dios en el hogar. Pero también advertía sobre el otro lado, los objetos traídos de lugares desconocidos, de mercados, viajes o incluso heredados de personas cuyas intenciones se desconocen. Para el Padre Pío, todo lo que entra en el hogar porta una energía espiritual. Puede ser luz, sanadora y protectora, o puede traer perturbación, tristeza y distracción. Muchas personas, según él, introducen en sus casas objetos creados en ambientes de vanidad, orgullo o incluso oscuridad, sin darse cuenta del impacto que esto causa. Un simple adorno que simboliza el orgullo, una imagen usada como amuleto supersticioso, un recuerdo de un lugar donde no se rezaba. Todo esto puede convertirse en una puerta abierta al mal. El Padre Pío no predicaba el miedo, sino la conciencia. No instaba a vivir en la desconfianza, sino en la atención plena. Para él, rezar antes de introducir cualquier objeto en el hogar era un acto de discernimiento y protección. Consagra lo que entra en tu casa, y tu casa permanecerá consagrada, decía. Y esto no se aplicaba solo a las cosas materiales. Creía que lo mismo debía hacerse con las ideas.
las decisiones e incluso las personas, porque todo aquello a lo que permitimos entrar tiene el poder de influir. Esta profunda comprensión de lo invisible demuestra cuánto entendía el Padre Pío de las corrientes espirituales subyacentes en la vida cotidiana. Comprendía que el mal a menudo se disfraza de belleza y que los seres humanos movidos por la vanidad invitan a sus hogares aquello que poco a poco destruye la armonía espiritual. Por ello, aconsejaba, antes de colocar algo sobre la mesa, en la pared o en la habitación, oren, pídanle a Dios que les revele si trae paz o inquietud. Si hay duda, decía, hay una señal, y existe una poderosa lógica espiritual detrás de esto. Así como una palabra dicha con amor tiene el poder de sanar, un objeto cargado de malas intenciones puede crear una atmósfera de pesadez sin que nos demos cuenta. A veces la mente se confunde, el sueño se torna ligero e inquieto y la paz desaparece. Y todo esto comienza con algo aparentemente pequeño, guardado en un rincón, olvidado. El Padre Pío creía que el enemigo se aprovecha de la distracción, entra sin hacer ruido, se oculta en la costumbre, en el hábito, y transforma lo común en un canal de perturbación. Para él, la liberación espiritual comenzaba con la purificación del entorno y del alma. Decía que cuando alguien decide purificar su hogar, debe empezar con la oración y el arrepentimiento, y solo entonces observar con discernimiento. Lo que trae paz debe permanecer, lo que pesa debe entregarse a Dios. Esta era una práctica de discernimiento espiritual que, según él, restauraba no solo el entorno, sino también la mente, porque lo que el cuerpo llama adorno, el espíritu lo llama energía. El Padre Pío vio en esto una profunda conexión entre la fe y la responsabilidad. Creía que cada persona tiene el deber de cuidar lo que lleva dentro y fuera de sí misma. Una casa llena de imágenes sagradas no será bendecida si el corazón que la habita está cerrado. De igual modo, un hogar sencillo, con pocos objetos pero lleno de oración sincera, puede convertirse en un faro de luz para todo el vecindario. El valor no reside en las cosas, sino en la presencia que evocan. También habló de símbolos de orgullo y vanidad, espejos que reflejan más el ego que el espíritu, pinturas que exaltan el cuerpo y olvidan el alma, adornos que alimentan el deseo de ser visto, no de servir. Todo esto, según él, crea una atmósfera donde la humildad se desvanece y la comparación se intensifica. Cuando el hogar empieza a girar en torno a la apariencia y no a la presencia, el mal encuentra huecos. Por eso decía que la verdadera transformación comienza cuando el alma aprende a elegir lo esencial, no lo aparente. La visión del Padre Pío no se limitaba a monjes o figuras religiosas, sino que abarcaba a cualquiera que deseara vivir en paz. Él concebía el hogar como una extensión del alma, y el alma como una casa con las puertas abiertas, por donde entra todo aquello que elegimos permitir. Y cuando la decisión es consciente, la presencia de Dios permanece. Cuando es descuidada, la sombra se acerca. Esta es la verdad oculta que intentó transmitir durante años, que las bendiciones no son cuestión de azar, sino consecuencia de lo que acogemos. Solía decir que cada objeto elegido con fe es una oración silenciosa, una cruz sobre la puerta, un rosario en la habitación, una vela encendida con devoción. Todo habla, incluso cuando el corazón guarda silencio. Y cuando el hogar se llena de estas señales de fe, la oscuridad pierde su lugar. Pero, del mismo modo, un símbolo malicioso, un objeto usado en prácticas contrarias a la fe o un regalo cargado de envidia, pueden crear fisuras espirituales que erosionan la armonía del ambiente. Por eso, el Padre Pío siempre concluía sus consejos sobre el hogar con la misma recomendación. Antes de traer algo a casa, ora. Pregúntate si trae luz o sombra. Esta sencilla actitud, decía, es lo que distingue un hogar protegido de uno vulnerable, porque la fe no es pasiva, es la decisión diaria de cuidar lo invisible. Si este mensaje te recordó algo que guardas en casa y que de alguna manera te genera dudas o inquietud, escribe la palabra discernimiento en los comentarios. Quizás este sea el primer paso hacia una nueva transformación espiritual. Luego, continúa con la explicación como de costumbre.
El Padre Pío creía que la oración tenía el poder de transformar no solo el interior de la persona, sino también el ambiente que la rodeaba. Decía que cuando alguien ora con un corazón sincero, todo el entorno responde, como si la atmósfera misma se purificara. Era como si la oración abriera ventanas invisibles por donde entraba la luz de Dios. Por eso, recomendaba en cada hogar un momento diario de reflexión, donde las palabras dejaran de ser repetición y se convirtieran en aliento espiritual. La oración es el perfume que el cielo reconoce, solía decir, y a través de ella, el hogar se transforma en un espacio de refugio y protección. Entre las muchas oraciones que practicaba y recomendaba, una destacaba por su fuerza y sencillez: la oración al Santo Ángel de la Guarda. Para el Padre Pío, el ángel era el mensajero más cercano de Dios a cada persona, aquel que permanece incluso cuando todos los demás se van, el guardián silencioso que defiende el hogar y el espíritu. Decía que cuando alguien invoca a su ángel con fe, toda la atmósfera cambia su vibración. Donde se invoca a un ángel, el mal no permanece, afirmaba con convicción. Esta oración, rezada con devoción y atención, era como un escudo invisible que rodeaba la casa e impedía que las fuerzas negativas se apoderaran de ella. El Padre Pío no creía en las oraciones mecánicas. Para él, el valor de la oración radicaba en la intención. Orar con fe, incluso con pocas palabras, valía más que recitar 1000 frases vacías. La verdadera oración, enseñaba, nace de la sinceridad, no de la elocuencia. Por eso muchas de sus oraciones eran sencillas, breves y directas, pero profundamente poderosas. Explicaba que la fuerza espiritual no reside en el sonido de las palabras, sino en el fuego interior con el que se pronuncian. Cuando la fe está viva, la oración se convierte en una llama que consume todo lo impuro, una fuerza transformadora que trasciende lo invisible. Creía que la oración es un acto de decisión, que el alma necesita elegir volverse a Dios, incluso cuando el cansancio y el miedo intentan silenciar la fe. Quien ora transforma lo invisible en realidad, decía. Por lo tanto, insistía en que no se debe esperar el momento perfecto para orar. El momento oportuno es siempre ahora, en medio del ajetreo, el ruido y el desaliento. La oración es lo que realinea el espíritu, lo que restaura el equilibrio cuando todo parece estar fuera de lugar. En sus cartas, el Padre Pío relataba historias de hogares que recuperaban la paz después de que las familias retomaban el hábito de la oración diaria. Afirmaba que cuando una casa se llena de oraciones sinceras, hasta las paredes parecen respirar a un ritmo distinto. Las discusiones disminuyen, la mente se calma y el sueño vuelve a ser reparador. Esto sucedía porque, según él, la oración crea una frecuencia espiritual de luz y el mal, que se alimenta del caos y el desorden, simplemente no puede permanecer donde hay fe viva. Era común que el Padre Pío aconsejara a las personas afligidas que rezaran a su ángel de la guarda antes de dormir. Decía que este sencillo gesto tenía un impacto directo en la energía espiritual del hogar. El ángel, según él, es quien vela por el cuerpo mientras descansa, es quien aleja las sombras y cubre el hogar con la presencia de Dios. Pero, más que una petición de protección, veía la oración como una conversación íntima, un momento en el que el ser humano reconoce que no está solo. Cuando rezas no le hablas al viento, todo el cielo te escucha, repetía. Hay algo profundamente humano y transformador en esta visión, porque la oración, tal como la entendía el Padre Pío, no era una huida de la realidad, sino una forma de verla con claridad. Cambia la mentalidad, fortalece la voluntad y hace que el espíritu recuerde quién es. La fe, para él, era una forma de resistencia, la decisión consciente de mantenerse firme cuando todo parece querer derribarte. La oración era el escenario donde nacían las mayores victorias invisibles, aquellas que el mundo no celebra, pero que el cielo reconoce. El Padre Pío también habló sobre la importancia de orar con un corazón en paz. Dijo que la oración hecha con ira, culpa o ansiedad pierde su poder porque un corazón dividido no puede conectar plenamente con lo divino. Por lo tanto, antes de orar, recomendó el perdón. No solo el perdón concedido a los demás, sino también el perdón que uno se da a sí mismo. Explicó que el perdón es la llave que abre las puertas bloqueadas del espíritu,
permitiendo que la oración fluya como debe. El alma que se perdona a sí misma aprende a escuchar de nuevo la voz de Dios, dijo. Esta visión revela la profundidad de la espiritualidad del Padre Pío. Comprendía que la oración no es una fórmula, sino un camino. Cada palabra pronunciada es un paso, cada silencio es escuchar, cada lágrima es entrega. El verdadero poder de la oración reside en su capacidad de transformar el ser interior y, por consiguiente, el exterior. Por ello enseñaba que la oración es el primer paso para restaurar un hogar, porque la paz del ambiente comienza en el alma que lo habita. Uno de sus consejos más conocidos era este: ora hasta que sientas que ya no oras con la boca, sino con el corazón. En ese momento, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en una presencia. Y cuando eso sucede, el ambiente cambia sin necesidad de decir una palabra. La fe se extiende como un perfume y el hogar, antes inquieto, se transforma en un remanso de paz. También creía que ciertos momentos del día poseen una mayor fuerza espiritual, especialmente el amanecer y el atardecer. Durante estos periodos recomendaba encender una vela, persignarse y dar gracias por la presencia divina. Decía que esta práctica creaba un ciclo de bendición que envolvía todo el hogar, protegiéndolo durante el sueño y fortaleciéndolo al amanecer. Era una manera de recordar a diario que Dios es el primero y el último a quien se debe invocar en el hogar. Pero lo que hacía tan especiales sus oraciones no era solo el texto, sino la fe con la que las pronunciaba. Hay relatos de personas que sintieron cómo cambiaba el ambiente con tan solo oírlo orar. La energía a su alrededor se volvía más ligera, el aire parecía más puro y un profundo silencio, no de vacío, sino de presencia, llenaba la habitación. Era como si cada palabra tuviera el poder de purificar lo invisible. Esa era la diferencia entre recitar y orar. Recitar es hablar hacia afuera. Orar es hablar desde adentro. El Padre Pío creía que la fe no necesita ser ruidosa, sino constante. Decía que el poder de la oración reside en la repetición sincera, incluso cuando no se siente nada, porque es en ese silencio donde el corazón insiste, donde comienza el milagro. Ora hasta que tu corazón se convierta en tu oración, decía. Y esa es quizá una de las frases más sencillas, pero a la vez más transformadoras que nos legó. En definitiva, lo que el Padre Pío quería enseñar era que el verdadero milagro no ocurre fuera, sino dentro de quien reza. Cuando el alma cambia, el ambiente cambia. Cuando el corazón se aquieta, el hogar se llena de luz. Ese es el poder transformador de la oración, no por arte de magia, sino por su presencia. Si esta parte del mensaje te trajo paz o te recordó algo que quisieras poner en manos de Dios, escribe la palabra presencia en los comentarios. Porque a veces, lo único que el cielo espera es que reconozcamos que Él sigue aquí. El Padre Pío decía que el enemigo no teme a los muros, sino a los corazones llenos de fe. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una de las verdades más profundas sobre la vida espiritual. Porque no son solo los grandes pecados los que nos alejan de la presencia de Dios. A menudo son los hábitos silenciosos, esos pequeños gestos que repetimos cada día, los que abren o cierran las puertas del espíritu. Explicaba que cada actitud, cada palabra e incluso cada pensamiento tiene el poder de transformar el entorno que nos rodea. Y es precisamente en esta vida cotidiana invisible donde se libran las mayores batallas espirituales. Hay hogares donde reina la tranquilidad, pero la inquietud, y otros, llenos de movimiento, donde impera una paz inexplicable. La diferencia, decía el Padre Pío, no reside en la estructura de las paredes, sino en las vibraciones que transmiten las palabras y las acciones. Hablar con gratitud, por ejemplo, es una forma de oración encubierta. Cuando alguien da gracias, incluso en medio del dolor, crea una atmósfera donde el mal no encuentra cabida. La gratitud es una poderosa herramienta espiritual porque transforma la mentalidad y realinea el corazón con la presencia divina. Por otro lado, advirtió que murmurar es como abrir la puerta al desorden. Nos quejamos del tiempo, del trabajo, de la gente, de las demoras, y sin darnos cuenta, alimentamos una energía que oscurece el alma. El Padre Pío lo llamaba veneno cotidiano,
porque este hábito, aparentemente insignificante, tiene un profundo impacto. Cada vez que la mente se llena de quejas, la fe se debilita y el espíritu se vuelve vulnerable, y por eso insistía tanto. Donde hay fe, el enemigo no puede entrar. No es solo una frase, sino una verdad espiritual sobre la naturaleza de la presencia divina. El mal no soporta el sonido de la fe viva, porque la fe es lo opuesto al miedo. Creía que la atmósfera espiritual de un hogar nace de las palabras que se pronuncian en él. Un hogar donde hay amor, perdón y reconocimiento de las bendiciones se convierte en un escudo natural. Un hogar donde hay palabras hirientes, discusiones constantes e ingratitud, poco a poco pierde su paz. No porque Dios lo abandone, sino porque el ser humano, distraído, cierra la puerta de su corazón. Y es en este estado de distracción donde el mal se infiltra silenciosamente, transformando pequeñas tensiones en grandes distanciamientos. El Padre Pío también habló del poder de la música. Sabía que lo que oímos moldea el alma tanto como lo que decimos. Por eso, aconsejaba escuchar canciones, mensajes y melodías que elevaran el espíritu. Veía la música como un puente entre lo humano y lo divino, una oración sin palabras. Cuando el sonido que llena el ambiente trae paz, el hogar se llena de luz. Pero cuando lo que se oye alimenta la ira, la lujuria o el orgullo, la atmósfera se torna pesada. Decía que muchos no se dan cuenta, pero el enemigo entra primero por los sentidos, lo que ven los ojos, lo que oyen los oídos y lo que pronuncia la boca. Por lo tanto, ser consciente de lo que se consume es una forma de proteger el ser interior. Había otra costumbre que consideraba esencial: la consagración del hogar con agua bendita. Para el Padre Pío, este sencillo gesto es un acto de fe que renueva la alianza entre lo humano y lo sagrado. Enseñaba que el agua bendita, cuando se usa con oración sincera, purifica el espacio físico y espiritual, no porque el agua en sí tenga poder, sino porque es símbolo de la gracia divina. La fe es lo que transforma el símbolo en un escudo. Decía que cada vez que se bendice una casa, las sombras se ven obligadas a retroceder, y recomendaba hacerlo especialmente después de momentos de tensión, discusiones o cuando el ambiente se sentía pesado. Estos hábitos tan pequeños y cotidianos eran para él las verdaderas claves del equilibrio espiritual. El Padre Pío concebía la espiritualidad no como algo distante, reservado a monjes y sacerdotes, sino como una práctica diaria, entretejida en las sencillas decisiones de cada persona. Decía que la santidad no comienza en el altar, sino en la cocina, en la sala, en las palabras que se intercambian padres e hijos, en la forma en que uno trata a su prójimo. El hogar que habla con amor ya está en oración, afirmaba. Y en esto reside una sabiduría muy práctica, porque al cultivar buenos hábitos espirituales, en realidad estamos entrenando la mente y el corazón para que permanezcan alineados con el bien. Y el mal, por sutil que sea, no puede prevalecer donde hay constancia en la fe. El Padre Pío creía que los demonios temen más la rutina de la oración que los grandes rituales, porque el mal prospera en la distracción y la negligencia, pero se debilita ante la persistencia. También enseñó que la purificación espiritual comienza con una decisión interior. Cuando una persona decide vivir en paz, el entorno mismo empieza a cambiar. Las cosas parecen organizarse por sí solas, las conversaciones se vuelven más fluidas, el clima emocional se transforma. Es un reflejo directo de lo que sucede en nuestro interior, y por eso insistía tanto en la idea de que el hogar es un espejo del alma. Cuando el corazón se sana, el espacio que lo rodea también se renueva. El Padre Pío veía los hábitos como portales que una vez abiertos invitan a bendiciones o perturbaciones, y decía que las puertas más importantes no son las de madera, sino las del corazón. Es a través de ellas que entran la paz, la ira, la fe o el miedo. Enseñaba que cuando elegimos la gratitud en lugar de la queja, abrimos el portal de la luz. Cuando elegimos el perdón en lugar del resentimiento, invitamos a los ángeles. Cuando elegimos la oración en lugar del silencio vacío, hacemos que Dios mismo permanezca. Esta visión, además de ser profundamente espiritual, también es psicológica, porque comprendió que todo lo que se repite se convierte en parte de la mente. Las palabras que pronunciamos moldean nuestras creencias. Nuestras creencias moldean nuestros sentimientos.
y nuestros sentimientos moldean la realidad que nos rodea. Esta era la verdad oculta que quería revelar. La transformación espiritual comienza con la mentalidad. Cuando la mente se acostumbra a ver la presencia de Dios en todo, el enemigo pierde completamente su poder. Y lo más hermoso es que esto no requirió grandes hazañas. Bastó con empezar. Bastó con decidir que a partir de hoy el hogar sería un territorio de bendición, que las palabras tendrían propósito, que la música traería luz, que la fe sería una práctica viva. Porque, como dijo el Padre Pío, quien llena su casa de oración no tiene por qué temer a la oscuridad. Este camino de transformación interior que él enseñaba era, ante todo, un camino de conciencia. Comprender que lo espiritual no está alejado de la rutina, sino que se oculta en el trasfondo de la vida cotidiana, en las conversaciones, las decisiones y las reacciones. El enemigo no entra en un hogar por voluntad propia, entra cuando la negligencia lo invita, y del mismo modo, la gracia también entra cuando la fe la invoca. Si este pasaje te hizo reflexionar sobre algún hábito que quizás necesites cambiar o fortalecer en tu hogar, escribe la palabra fe en los comentarios, porque de la fe nace todo y es a través de la fe que se abren todas las puertas. ChatGPT dijo, el Padre Pío transmitía en silencio una enseñanza que, según él, era la más importante de todas y quizá la más olvidada. Un secreto sencillo, pero con un poder espiritual que pocos comprendían. Decía que la mayor vulnerabilidad del alma no se da en momentos de gran dolor o tentación, sino en las horas tranquilas del final del día, cuando el cuerpo se recuesta y la mente se relaja. Es en ese instante, entre el último pensamiento y el primer sueño, cuando el corazón revela lo que realmente habita en su interior. Por eso, insistía en que nadie debía dormirse sin antes rezar y reconciliarse. Era un pequeño gesto, casi imperceptible, pero que, según él, definía el estado espiritual de todo el hogar. Este era el secreto que, según él, nadie debía olvidar. El acto de rezar antes de dormir no era solo una tradición, sino una forma de purificación. El Padre Pío creía que el sueño es un puente entre lo visible y lo invisible, y que cuando dormimos sin rezar, dejamos ese puente desprotegido. El alma se vuelve entonces vulnerable, y las energías del entorno pueden afectar profundamente el espíritu. Cuando alguien termina el día rezando, el descanso se convierte en protección. Pero cuando el sueño comienza entre la angustia, el resentimiento o el olvido de Dios, el descanso se torna inquieto y el alma despierta cansada. Solía decir que la forma en que terminamos el día determina el día siguiente, que cada noche sin oración acumula polvo espiritual en el hogar y que cada reconciliación limpia un poco de esa capa invisible que se forma entre lo humano y lo divino. Para él, la oración antes de dormir no era una rutina, sino una decisión, una forma de decir, Señor, te encomiendo lo que no puedo controlar. Y es esta entrega la que lo cambia todo, porque mientras dormimos, el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece despierto, y lo que recibe en ese momento es lo que nutre el ambiente durante toda la noche. El Padre Pío también advertía sobre el poder del perdón antes de dormir. Enseñaba que nadie debería terminar el día guardando rencor, porque la amargura es como un peso que impide el descanso del alma. La ira no duerme, circula, se multiplica y transforma el hogar en un espacio de tensión espiritual. Por lo tanto, recomendaba que, antes de cerrar los ojos, cada persona hiciera un examen de conciencia, perdonar lo que necesita ser perdonado, pedir perdón por lo dicho de mala gana y encomendar sus preocupaciones a Dios. Según él, este sencillo gesto es lo que distingue una noche de paz de una noche de inquietud. Creía que el hogar refleja el estado interior de quienes lo habitan. Un hogar que termina el día en silencio y oración se vuelve protegido e iluminado, pero un hogar que termina sus horas en discordia y distracción se vuelve vulnerable a las perturbaciones espirituales. El Padre Pío decía que el enemigo no necesita invitaciones, solo oportunidades, y la mayor oportunidad es el olvido. Cuando la fe se deja de lado en los pequeños momentos, el enemigo entra silenciosamente y siembra semillas de desaliento y confusión. Esta verdad oculta que intentaba enseñar era fundamentalmente una llamada a la vigilancia interior.
no una vigilancia basada en el miedo, sino en la conciencia. Quería que la gente comprendiera que cada gesto tiene un impacto espiritual, que un simple acto de oración antes de dormir puede transformar la atmósfera invisible de toda una casa. Decía que el alma en oración se convierte en una llama y que donde hay una llama no hay oscuridad. Por eso, recomendaba que cada hogar tuviera un pequeño espacio para la oración. Un rincón sencillo con una cruz, una imagen de Cristo o María, un rosario, una vela, un lugar donde el corazón pudiera descansar antes que el cuerpo. Entre quienes convivían con el Padre Pío, circulaba un testimonio donde, supuestamente, le decía a uno de sus hijos espirituales: el mal no entra en la casa donde se reza antes de dormir. Para muchos, era solo una frase simbólica, pero para él, una realidad espiritual concreta. La oración crea un escudo invisible, una especie de muro de luz alrededor del alma y del hogar, y este muro se fortalece cada noche, a medida que la práctica se convierte en hábito. También explicó que, espiritualmente, la noche es el momento en que el enemigo se esfuerza más por actuar, pues es cuando el cuerpo es vulnerable y la mente está en reposo. Por lo tanto, insistió, antes de cerrar los ojos, hay que cerrar también las puertas al mal. Rezar el Padre Nuestro, un Ave María o incluso una simple frase de entrega como Jesús, en ti confío, era, según él, suficiente para sellar el corazón y asegurar un descanso bendito. Y cuanto más sincera la oración, mayor la protección. El Padre Pío veía en esta práctica sabiduría tanto espiritual como psicológica. Sabía que el alma necesita purificación diaria, al igual que el cuerpo, que una mente que se duerme en paz despierta con claridad, mientras que una que duerme en conflicto despierta cansada, confundida y más propensa a errar. La oración antes de dormir era, por lo tanto, un proceso de transformación, una forma de restablecer el equilibrio entre el ser interior y el exterior, entre el alma y el hogar. Solía decir que un corazón que aprende a reconciliarse antes de dormir atrae bendiciones invisibles, porque Dios no ignora un espíritu que se entrega con humildad. Y hay un detalle que siempre recalcaba: la oración nocturna no es una repetición vacía, sino un encuentro, un momento íntimo y personal en el que el alma habla y el cielo responde en silencio. Por eso el Padre Pío siempre terminaba sus noches en oración, sin importar el cansancio, el dolor o el peso de los días. Sabía que es en ese momento cuando el alma se fortalece, la fe se renueva y el mal se aleja. El impacto de esta práctica es profundo y quienes la adoptan con sinceridad sienten la diferencia. El ambiente cambia, las noches se vuelven más tranquilas, los sueños más ligeros y la sensación de la presencia divina más constante. El hogar parece respirar a un ritmo distinto. Esto sucede porque la oración crea armonía, y donde hay armonía, hay espacio para que la luz actúe. El enemigo que se nutre del caos no encuentra morada donde reina la paz. El Padre Pío creía que cada hogar es un pequeño campo de batalla espiritual, pero también el escenario donde ocurren los mayores milagros. Para él, la oración vespertina era a la vez escudo y espada, el escudo que protege y la espada que corta las cadenas invisibles del miedo, la culpa y la distracción. Decía que mientras el cuerpo duerme, Dios obra, pero solo puede actuar plenamente cuando el corazón se entrega, y a esta entrega la llamaba verdadero descanso. Este era el secreto que más deseaba conservar, la certeza de que la oración antes de dormir es más que una devoción. Es una elección de protección, fe y transformación, porque quien termina el día en oración, comienza el nuevo día en bendición. Si este mensaje te recordó a alguien que necesita esta paz antes de dormir, o despertó en ti el deseo de terminar tus noches en oración, escribe la palabra reconciliación en los comentarios. Que sea el comienzo de un cambio silencioso pero profundo en el entorno y el alma de quien decida ponerlo en práctica. Quizás el secreto que faltaba en tu hogar nunca fue un objeto, una oración olvidada o un símbolo que necesitara colgarse en la pared. Quizás lo que faltaba era algo mucho más sencillo y a la vez mucho más profundo: la presencia de Dios. El Padre Pío solía decir que ninguna bendición puede permanecer en un lugar donde el Creador no está invitado a morar.
Él veía el hogar como un altar y el corazón humano como la llama que lo mantiene encendido. Y cuando esa llama se apaga, incluso el ambiente más hermoso se vuelve frío, porque la paz no proviene de las apariencias, sino de la presencia. Él creía que a menudo buscamos soluciones externas para lo que solo puede sanarse desde adentro. Queremos cambiar la decoración, renovar los muebles, reorganizarlo todo, pero olvidamos reequilibrar nuestro espíritu. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque cuando el alma encuentra la paz, el hogar también encuentra el orden. Lo que el Padre Pío enseñó fue un cambio de mentalidad, comprender que la vida espiritual no está separada de la vida cotidiana. Cada decisión, cada palabra e incluso la forma en que tratamos a quienes viven con nosotros conforman la atmósfera invisible que llena la casa. Quizás, sin darte cuenta, has transformado tu hogar en un campo de preocupaciones, donde el silencio pesa y el descanso nunca parece suficiente. El Padre Pío decía que esto sucede cuando olvidamos dar cabida a la gratitud. Él veía la gratitud como un puente entre la fe y la alegría, una llave que abre puertas donde antes solo había miedo. Quien da gracias transforma lo poco en abundancia, decía. Y esta no era una frase bonita, sino una verdad espiritual que presenció innumerables veces. Cuando alguien empieza a dar gracias, incluso por las pequeñas cosas, la energía del hogar cambia. Las conversaciones se vuelven más amenas, la mente se aquieta y lo que antes parecía confusión se transforma en propósito. Este es el poder de la presencia de Dios cuando se la acoge conscientemente. No se impone, se manifiesta donde hay espacio. Y este espacio, según el Padre Pío, nace de la sencillez. Apagar la luz con un pensamiento de fe, despertar con una sonrisa de esperanza, transformar las tareas cotidianas en gestos de amor. El Padre Pío concebía la fe como un estilo de vida, no solo como un conjunto de creencias. Decía que es fácil hablar de Dios en la iglesia, pero es en el hogar donde se demuestra la verdad del alma. Allí se revelan la paciencia, la bondad y la capacidad de amar incondicionalmente. El verdadero milagro, según él, ocurre en silencio, en las acciones que nadie ve, en las palabras que se eligen no decir, en las oraciones susurradas mientras todos duermen. Es en esta vida cotidiana, aparentemente ordinaria, donde se multiplican las bendiciones, y es también allí donde el enemigo intenta actuar, precisamente porque sabe que el hogar es la cuna de la fe. Él enseñaba que el secreto de la protección espiritual reside en las pequeñas decisiones. Cómo terminas el día, cómo respondes a las ofensas, cómo hablas con quienes se equivocan. Todo esto construye o destruye el escudo espiritual del hogar. El Padre Pío creía que donde hay amor verdadero, el mal no puede prevalecer. El amor es el muro invisible que el enemigo no puede cruzar. Y este amor se demuestra en la convivencia, en los sacrificios, en el esfuerzo por mantener la paz, incluso cuando el orgullo quiere imponerse. A veces lo que falta no es fe, sino constancia. Solía decir que la fe duradera es la que se repite incluso cuando ya no se siente nada. Es la oración recitada en el tedio, la gratitud expresada en el dolor, el perdón concedido sin aplausos. Es esta fidelidad silenciosa la que construye un entorno firme donde las bendiciones no se pierden. Y eso es lo que más se esforzó por transmitir, que el verdadero poder reside en lo que se hace sin ser visto. Hay una profunda belleza en esta forma de pensar, porque nos recuerda que la espiritualidad no necesita de ostentación. Florece en la rutina, en las pausas y en los gestos que parecen demasiado pequeños para ser percibidos. Ahí reside el secreto que el Padre Pío quiso preservar, el de transformar cada hogar en un refugio para el corazón cansado, un espacio donde incluso el silencio trae paz. Y quizás, si piensas bien, te darás cuenta de que lo que tu hogar necesita no es algo nuevo, sino un nuevo comienzo, una reconciliación, una palabra de perdón, una sencilla oración antes de dormir. A veces, lo único que falta es la decisión de abrirle de nuevo las puertas a Dios, con la misma humildad de quien regresa a casa después de mucho tiempo. Él dijo que Dios no llama a la puerta con insistencia, espera a ser invitado, y cuando entra, nada permanece igual. Este es el impacto de la presencia divina. Transforma lo invisible,
Y cuando lo invisible cambia, lo visible también cambia. La luz se suaviza, la atmósfera se calma e incluso los pensamientos parecen encontrar su lugar en la mente. Es una transformación silenciosa pero profunda que comienza cuando el alma decide permitirla. Y el Padre Pío sabía que era esta decisión, silenciosa, interior y libre, la que separaba la inquietud de la verdadera paz. Creía que cuando un hogar se ilumina con la fe, ninguna oscuridad puede permanecer, y que, cuando el corazón es sincero ante Dios, no hay culpa que el cielo no pueda borrar. Por eso insistía tanto en reintroducir la oración en el hogar, no como un ritual obligatorio, sino como un reencuentro, un recordatorio de que la presencia divina no se manifiesta en templos lejanos, sino en el centro de la vida cotidiana. Esta es la gran revelación que el Padre Pío legó al mundo, que la presencia de Dios es la respuesta a todo lo que parece carecer de sentido, que el hogar es el primer altar y que cada uno de nosotros tiene el poder de reconstruirlo, no con lujos, sino con amor, no con palabras grandilocuentes, sino con gestos sencillos. Decía que la verdadera santidad comienza cuando uno aprende a transformar lo ordinario en sagrado, la comida en comunión, el descanso en entrega, el hogar en templo. Si este mensaje te conmovió y te hizo reflexionar sobre la presencia que realmente habita en tu hogar, escribe la frase Padre Pío, protege mi hogar en los comentarios. Que estas palabras sean una declaración de fe, una silenciosa invitación a que la presencia de Dios permanezca donde siempre ha querido estar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este contenido te ha tocado el corazón. Quizás fue un recuerdo, una sensación de paz o simplemente la certeza de que necesitabas escuchar esto hoy. Por eso quiero invitarte a seguir recorriendo este camino conmigo. Si este video te aportó algo bueno, comprensión, esperanza o una nueva perspectiva sobre lo que sucede en 1900 en tu hogar y en tu interior, dale a me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan este toque de fe y reflexión. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido. Todo lo que compartimos aquí tiene el mismo propósito: fortalecer la fe, calmar el corazón y recordarnos que siempre hay una presencia superior que nos cuida, incluso cuando el silencio parece interminable. Y si de verdad sentiste que este mensaje era para ti, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Esta es la forma más hermosa de demostrar que esta conexión entre nosotros va más allá del video. Es un intercambio de fe, fortaleza y propósito. Aquí hay un video que complementa todo lo que hemos comentado hoy, con un mensaje que profundiza aún más en este tema. Haz clic y sigue viendo. Entenderás por qué nada de lo que ocurre en un hogar es casualidad.